Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es lunes 3 de noviembre del año 2025. Ahora mismo son las 19 horas y 30 minutos y temperaturas tenemos en Asunción 26 grados, en Ciudad del Este 25 grados, en Encarnación 25 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 29 grados. Bueno, un momentito. Eh, mm, 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 mm. A ver, un momentito nomás. Quiero acá chequear algo. Eh, bueno. El primer punto tiene que ver con la cuestión política del Paraguay y la política interna de lo que va con el Partido Colorado, la ANR. Porque quiérase o no, todo lo que pase es lo que deja de pasar en la ANR hasta hoy y tiene sus implicancias y sus repercusiones en la República del Paraguay. Gusto o no guste, esa es la realidad. Entonces sí, tenemos que seguir tocando temas del Partido Colorado, temas de la ANR, etc. Y tiene que ver con las negociaciones internas, las pujas internas. Eh, este fin de semana va a estar interesante, va a estar muy interesante este fin de semana porque se van a medir en Ciudad del Este, digamos, la contienda esta entre la oposición y el Partido Colorado. Y el Partido Colorado yéndose unido, tanto la disidencia como el oficialismo, tanto los cartistas como los anticartistas, yéndose unido, consenso, convenio, como le llaman, concordia, en Ciudad del Este. Pero veremos, así como está, yo no soy, yo creo que nadie es adivino, pero así como van las encuestas hablan de que gana la oposición. No estoy haciendo juicio de valor, no le estoy tirando agua bendita a nadie, ni nada por el estilo, simplemente comento lo que los números y eh, las estadísticas están hablando, las encuestas, ¿ok? Bueno. Eso es por un lado. Por otro lado, no sé si se va a dar en esta semana o no, si ya va a salir o no, pero un hecho interesante dentro de lo que tiene que ver con la política del Partido Colorado es que al final se están, o sea, se está produciendo una alianza entre Hugo Velázquez y Horacio Cartes en contra de Mario Abdo Benítez. O sea, básicamente la disidencia se resquebraja aún más y el cartismo llega a un acuerdo, a algún pacto ahí con Hugo Velázquez y resulta que se alían en contra de Mario Abdo Benítez y eso se va a ver ahora en lo que tiene que ver en la contienda electoral para presidente del Partido Colorado. Por supuesto, la estrategia va a ser resulta que Horacio Cartes en principio se va a candidatar de vuelta. Mario Abdo Benítez creo que ya es ficha puesta también en que se iba a candidatar de vuelta, o se va a candidatar, pero no de vuelta, se va a candidatar para ser presidente de la ANR. Y el otro candidato que mencionó o que cerró ahora o que no se llegó a un acuerdo o que sí llegó a un acuerdo con el cartismo es Hugo Velázquez. Y Hugo Velázquez también se va a candidatar para presidente del Partido Colorado. O sea, evidentemente
que si hay tres contendientes para la presidencia del Partido Colorado, uno que ya está con la estructura, con el manejo de la estructura, que es Cartes, y la disidencia se presenta separada, dividida, por llamar de una manera, estamos hablando que evidentemente uno de ellos está pactando con Cartes, así nomás sencillo es. Entonces, categóricamente acá va a ser Horacio Cartes más Hugo Velázquez en contra de Mario Abdo Benítez. ¿Ok? Evidentemente, así como va la cosa, si esto se llega a concretar y a dar, bueno, listo. O sea, Cartes vuelve a ser presidente del Partido Colorado. Así nomás sencillo es este tema. Es una cuestión numérica, hasta si se quiere. Y deja entrever también lo frágil que es la disidencia, lo permeable que es evidentemente el sonar de las sirenas, el sonar de las trompetas, de la fanfarria del poder, porque se engatusan muy fácilmente con eso y por supuesto todos quieren estar contentos, todos quieren estar aplaudiendo y todos quieren estar genuflexos al poder de turno, más allá evidentemente de sus convicciones particulares y personales. Entonces, ustedes fíjense nomás que si exponemos desde otro punto de vista, van a haber tres candidatos que se van a pujar la presidencia del Partido Colorado. Dos de ellos designados significativamente corruptos. Van a decir, no, pero Cartes ya se vio que no es corrupto. No, 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 ya dije varias veces, Cartes fue indultado, Cartes fue eh, perdonado por Marco Rubio, por llamar de una manera, va a poner nombre y apellido. Y resulta que simplemente, y está pegado ahí con saliva nomás, porque es un papelito nomás que le dicen, bueno, listo, de momento estas sanciones, no dijeron nunca los Estados Unidos, estas sanciones están mal, o nos engañaron las autoridades paraguayas, o nosotros analizamos mal los papeles, o lo que sea. No, 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 no dijeron nada de eso. Dijeron simplemente, sí, bueno, listo, estas sanciones ya no forman parte de nuestra política exterior. Bola total. Porque resulta que le sancionaron a Alexandre de Moraes en ese entonces. Antes de eso le habían sancionado a Cristina Kirchner, ya con este gobierno de Trump. Y ahora le sancionaron a Gustavo Petro y familia, más ministros, etcétera. Entonces se dan cuenta que sí, sigue estando el tema de las sanciones personales como una extensión de la política exterior de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué negoció el Partido Colorado con Estados Unidos? Y nada, ahí nomás paréntesis, porque solamente una partecita nomás que me pasaron, que mencionó y me sorprendió, ¿verdad? Porque yo creo que una persona muy instruida y leída, Carlos Mateo, del Partido Liberal, mencionó que él no cree que haya sido una gestión de este gobierno el tema del levantamiento o el indulto o el perdón de Marcos Rubio a Cartes. Pero sí dice que probablemente eso se maneja a otro nivel y que probablemente fue una cuestión de Israel, ¿verdad? Entonces sí, o sea, este gobierno cartista de Santiago Peña apuntó desde tres aristas para solucionar el problema de Cartes. Usó todo el aparato estatal paraguayo para solucionar el problema de Cartes. Y apuntó a tres aristas. A Taiwán, a Israel y a Estados Unidos. Y usó todo lo que está sobre la mesa para tratar de que le perdonen. Y al final le perdonaron. La verdad que lo que quería era que se retracten y que le retiren luego el título de significativamente corrupto, cosa que no lo hicieron. La sanción de Cartes sigue estando en el sitio web del Departamento de Estado. Sigue estando ahí su designación de significativamente corrupto. Punto. Así nomás sencillo es. Sí, que después la OFAC agarró y el Departamento del Tesoro levanta, dice que le sacan de la lista a Cartes y no dice ni por qué le sacan. Evidentemente que es una negociación política, ¿verdad? Y cuando la embajada da una respuesta acá, simplemente mencionan no que esas sanciones estaban mal, no que fueron incorrectas, sino que simplemente esas sanciones de momento ya no forman parte de la política exterior de Estados Unidos. ¿Ok? Nada, bola terapia. Evidentemente queda al descubierto que
el blanqueamiento o el blindaje o el perdón o el indulto de Horacio Cartes, simplemente un tema político hoy de Marco Rubio y de Trump, categóricamente, no pasa nada, o sea, así nomás de sencillo es. Eh, y está ahí por un papelito firmado nomás, punto, terminó, o sea, exactamente. Cartes no cumple lo pactado y simplemente van a borrar nomás ese papelito porque el Cuatiabaí sigue estando ahí, el Cuatiabaí sigue estando ahí. No es que ellos analizaron, vieron administrativamente y resulta que todas las sanciones y todo lo que se dijo resulta que no tenía sustento. No, simplemente le indultaron y les gusta o no los cartistas, tienen que chupársela esa. Así no más sencillo es. Le indultaron, le perdonaron. Y también le pueden levantar el perdón, así como Trump levantó los indultos y los perdones que Joe Biden hizo hacia el final de su mandato. Punto, terminó, así nomás. Joe Biden indultó exactamente así como ahora fue indultado Carter. Y vino el siguiente presidente y dijo, no, yo levanto todos estos indultos. Punto. Eso mismo le puede ocurrir a Carter. Y no a nivel presidencial nomás, o sea, a nivel de Cancillería nomás luego, a nivel de secretario de Estado. Punto, terminó. Ok, bueno. Pero acá nomás lo importante es que veremos cómo se comporta la ANR, porque este fin de semana la ANR va a recibir un lindo mensaje de la ciudad, de los ciudadanos esteños en esta contienda que se va a dar. No sé qué va a salir, está bien cerrado y nada, peleado más que cerrado. Está bien peleado lo que va a suceder en Ciudad del Este y punto, veremos, ¿verdad? Ahora, sí, realmente hoy tenemos, le puede sumar o le puede restar esto a Mario Abdo y no sé, hoy se van a juntar dos contendientes que tienen peso político por sí solos, o sea, Cartes tiene peso político por sí solo y Velázquez tiene peso político por sí solo, en contra de Mario Abdo. Mario Abdo lo que tiene es que no pesa sobre él ninguna designación de significativamente corrupto, que evidentemente es lo que me imagino que va a explotar hasta la maceta, ¿verdad? Entonces veremos qué es lo que responde el pueblo colorado en su momento. Veremos, o sea, nos puede sorprender, hasta le puede beneficiar a Marito quedarse sin la mochila de llevar a un significativamente corrupto como él, ni y sacarle a esa variable de la disidencia y acercarlo más hacia el cartismo. O sea, ojo al piojo con eso. Bueno, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con Víctor Ríos y Gustavo Santander. Y el trillado, o la triquiñuela repetida de todos estos que cuando son candidatos a asumir como ministros de la Corte Suprema de Justicia se pasan diciendo, no, yo creo que la Constitución es bien clara y solamente los ministros de la Corte Suprema solamente pueden durar 5 años de sus funciones y en todo caso después se podría volver a presentar a través del Consejo de la Magistratura para volver a pujar y que cada 5 años se elijan los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Muchos de estos candidatos dijeron, es más, Víctor Río lo dijo, pero a boca de jarro. Así nomás, lo mencionó categóricamente. Pero ¿qué es lo que pasa con todos estos guanacos una vez que asumen? Borran con el codo lo que se pasan diciendo en las audiencias ante el Senado y se cagan de risa del Senado de la República del Paraguay. Y lo que pasa es que sí, en parte les entiendo, ¿verdad? Pues tenerlo ahí a un chaqueñito, a una Yaminal, ya no estaba, ¿verdad? Pero estaba. Tenerlo a parlamentarios como Jatar Fernando, lo que sea, sí, la verdad que, prepararse uno intelectualmente, doctrinariamente, profesionalmente para que un guanaco de cuarta ahí te esté, claro, listo. Pero eso tampoco justifica que estos guanacos intelectuales mientan asquerosamente a la ciudadanía y no le tomen en serio al Senado de la República del Paraguay. Porque en el caso particular de Víctor Ríos,
Yo recuerdo, ahora piden Víctor Río y Gustavo Santander, pero en caso particular de Víctor Río, recuerdo que se le hizo la pregunta directamente. Usted una vez que llega a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, si nosotros le elegimos, ¿se va a atornillar inconstitucionalmente a la silla, sí o no? No, que no sé qué, que hay dos posiciones que se tendrán. No, la posición es muy clara al respecto. O sea, acá se comenzaron a hacer interpretaciones elásticas, o a veces cuando no les conviene, no elásticas, de lo que está escrito en la Constitución Nacional. Y hoy tenemos una cofradía de corruptos empotrados en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos ministros dicen, no, no, nosotros nos podemos quedar hasta los 75 años acá a joder las pelotas y a cagarle la vida a quien sea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que uno, es más, probablemente hasta si la justicia hace su trabajo de perseguirle a los políticos corruptos y meterle en cana 20, 30 o 40 años a los políticos corruptos, a los políticos que roban a la ciudadanía, probablemente hasta hubiera pasado desapercibido este manoseo que hacen estos ministros de la Corte Suprema de Justicia a la voluntad del pueblo. Pero ni siquiera eso lo hacen. Entonces, esperan un poco. Están subiendo ministros, están subiendo ciudadanos paraguayos que se dicen, no, 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 yo me subo y soy ministro per secular seculorum hasta los 75 años y hago lo que quiero. Entonces me manejo como en un, no sé, un monarca o un oligarca, que esto lo otro, y hacemos lo que queremos en la justicia. Entonces, lo que aprendimos es a no meternos con los políticos. Entonces, ellos tienen su feudo para robar y nosotros tenemos nuestro feudo para robar. Y encima, cuando nosotros le queremos blanquear a ellos por sus robos, le sacamos una tajada de lo robado al pueblo paraguayo. Entonces, eso es lo que está alimentando el círculo vicioso de la corrupción y de la impunidad en la República del Paraguay. Y hoy tenemos 36 años de era post-estronista, ya tenemos más años de era post-estronista que la era estronista, y no tenemos consolidada nuestra democracia, no tenemos consolidada nuestra república. ¿Por qué? Y porque se dividieron el país, se dividieron el país, el Paraguay, en feudos. Y hoy tenemos la cofradía de los 9 macabros del poder judicial que hacen cualquier cosa, están en cualquier fechoría y en cualquier negociado, pero lo que menos hacen es preocuparse por la justicia en la República del Paraguay. Esa nomás es la realidad. Y hoy tenemos incluso el caso de este conocido de la mafia de los pagarés, que entre joda y joda, no sé si tenía acá anotado, estamos hablando de casi 300 millones, 226 millones de dólares sería la joda de la mafia de los pagarés. Y esto es a priori lo que está saltando. Están saltando casos inclusive más particulares de maestra, que esto lo otro, que una licuadora o un microondas le costó 3.000 millones, o sea, pagaron 3.000 millones por una licuadora, o sea, de tanto que le fueron saqueando con el tema de las cuotas. Y el 83% de este robo están concentrados en 6 juzgados. ¿Ustedes creen que durante 20 años estuvieron robando estos juzgados, estos jueces, estos ujieres, sin que los ministros de la Corte Suprema de Justicia participen de la cuchipanda del robo a los ciudadanos de la República del Paraguay? Es imposible. 226 millones de dólares le robaron a los Moriajú. ¿Ustedes creen que no se repartieron con los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Ah, no, no sabían nada la Corte. Ah, no, no saben nada. Entonces tienen que renunciar por inútiles. Pero bueno, a lo que voy nomás es lo siguiente. En el caso particular de Víctor Río, él dijo frente a todos, y hay grabaciones a diestra y siniestra, de que él dijo que no iba a atornillarse. De que él, que hay un solo ministro de la Corte Suprema de Justicia que renunció a los 5 años y dijo, no, yo... La Constitución es clara, me tengo que retirar. Y no como otros que vieron como un, no sé, como un
botín de guerra el quedarse atornillado en la Corte Suprema de Justicia para robar a través de los registros públicos, para robar a través de los registros de automotores, para robar a través de los casos judiciales, los casos civiles, una cosa de loco. Nuestra justicia está hecha un, un prostíbulo, así las cosas como son. Literalmente nuestra justicia está hecha un prostíbulo. Están todos concentrados en ver dónde saquear y dónde robar. De hecho, ustedes si se van a dar cuenta que está minado luego de funcionarios judiciales al pedo. Pero parece que viven en un mundo, parece que viven en la justicia cuando, parece que viven en Suiza cuando uno entra al Palacio de Justicia. O sea, no hay, y no los critico, simplemente que son nuestras funcionarias públicas, no hay una funcionaria judicial que no está tuneada en el poder judicial. Y antes que me traten de misógino, o sea, no es por misoginia, es simplemente como un referente de lo corrupta que está nuestra justicia. Así nomás de sencillo es. Eso es eso. No suman nada, al contrario, nos están restando institucionalidad. Y esto que está haciendo Víctor Río, y esto que está haciendo Gustavo Santander, en este caso, y lo mismo que hizo en su momento Alberto Martínez Simón, y lo mismo que hizo en su momento, no sé, Benítez Riera, y lo mismo que hizo en su momento, todo esto que se creían, Ñembo Santulario, lo que sea, ya ni recuerdo, porque estos buscan luego pasar ya desapercibido para que eso no se los tengan en el radar. Entonces, hoy uno puede mencionar con los dedos a qué ministros de la Corte Suprema uno le conoce o le suena, y nada, ellos están ahí contentos robando en el anonimato y jodiéndole la vida y jodiéndole la institucionalidad de la República del Paraguay. Pero hay un artículo. O sea, vamos al artículo de la Constitución Nacional. Vamos a la Constitución Nacional. Que es lindo nomás refrescar la memoria a los ciudadanos. A ver, hay un artículo en la Constitución Nacional muy interesante que cada uno puede sacar su propia conclusión. Ya les voy a leer. Si encuentro. A ver. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. Entre los deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura. Y me voy hasta este punto, el 264, porque es lindo. Hay una frase muy linda que dice: son deberes y atribuciones desde el Consejo de la Magistratura proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección en la idoneidad con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que se designen. Ok. ¿Qué se entiende con idoneidad? ¿Qué se entiende con notoria honorabilidad? O sea, nosotros somos conscientes que nuestros jueces, nuestros fiscales y los ministros de la Corte, y sobre todo los ministros de la Corte Suprema de Justicia, hay una cuestión básica que mencionan el tema de notoria honorabilidad. Ahora, ¿qué es notoria honorabilidad, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia? A ver,
La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 miembros. Son requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia: tener nacionalidad paraguaya, natural, haber cumplido 35 años, poseer título doctor en Derecho. Artículo 258, segundo párrafo. Fíjense nomás. Dice en el Consejo de la Magistratura, en el 264, y vuelve a repetir en el 258. Ya, más específicamente. O sea, dice que para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia se requieren. Están las actitudes, están los requisitos objetivos. Dice, tener nacionalidad paraguaya, tener o no tener. Natural, haber cumplido 35 años, tener o no tener. Tener título universitario de doctor en Derecho, tener o no tener. Y esto es lo más importante: gozar de notoria honorabilidad. Y ahora este es un lindo trabajo para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es notoria honorabilidad para ustedes, señores ministros de la Corte Suprema de Justicia? O sea, acá nomás lo que voy es lo siguiente: si vamos a ser taxativos en el espíritu de la Constitución Nacional y en lo que está escrito en la Constitución Nacional, el hecho de que un guanaco, candidato en aquel entonces para ser ministro de la Corte Suprema y hoy ministro de la Corte Suprema, el hecho que un guanaco como Víctor Ríos haya mentido a todo el Senado diciendo, no, yo no voy a buscar atornillarme, yo a los 5 años renuncio. Y esa es mi convicción de, no sé, de profesor, de doctor, de doctrinario, de estudioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy resulta que pide su inamovilidad. Hoy resulta que pide atornillarse al sillón de la Corte Suprema de Justicia para seguir con los chanchullos que no contribuyen a la institucionalidad de la República del Paraguay. Entonces yo nomás me pregunto, porque lo dice lo dice la Carta Magna, lo dice la Constitución Nacional, está establecido como requisito para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, todo 35 años, etcétera, paraguayo, natural, doctor en Derecho, y gozar de notoria honorabilidad. ¿Les parece que un badulaque como Víctor Ríos, que le mintió a los senadores cuando iba a ser elegido y dijo, no, yo a los 5 años voy a renunciar, yo a los 5 años me voy a retirar, ni siquiera renunciar, yo me voy a retirar a los 5 años, no es renunciar, yo a los 5 años me voy a retirar, como es el espíritu de la Constitución Nacional, y no voy a buscar por esos recovecos totalmente inconstitucionales tratar de quedarse hasta los 75 años, porque ese no fue el espíritu. Entonces, pero independientemente de eso, si un ministro de la Corte Suprema de Justicia resulta que les voleó, les engañó, les jodió, les usó como a los senadores, a los 45 senadores de la República del Paraguay, mintiéndole en la cara, eso no es tener notoria honorabilidad, señor Víctor Ríos, señor Gustavo Santander. Entonces, si estos badulaques, Alberto Martínez Simón, Benítez Riera, César Diesel, nada, ya ni me acuerdo de otros tantos badulaques que están ahí, que están inclusive tienen sus propias estudios jurídicos, adentro, afuera, facturan adentro, facturan afuera, nada, es un quilombo, es un puterío total la Corte Suprema de Justicia. Pero a lo que voy nomás es, realmente, si el Senado de la República del Paraguay no estuviese conformado por chaqueñitos de la vida, por Yaminal de las vidas, por Jatar, ¿cierto?, de diputado, pero pues les pongo como ejemplo estos badulaques que entraron. Acá los senadores, si se creen realmente con peso específico de ser senadores, decir, esperan un rato, señores.
un ministro de la Corte Suprema de Justicia que vino acá y dijo que a los 5 años se iba a ir a su casa porque esa es su interpretación de la Corte Suprema de Justicia, de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy resulta que dicen, no, yo me quiero quedar. Les jodí a ustedes 45 senadores. Chúpensela. Así les dice. Eso no es ser, eso es no tener notoria honorabilidad. Eso es todo lo contrario a notoria honorabilidad. Entonces, si eso, un badulaque como Víctor Ríos o Gustavo Santander hicieron con senadores de la República del Paraguay, ¿qué no van a hacer con ciudadanos de la calle? ¿Se dan cuenta cómo prostituyen, cómo corrompen todas las instituciones republicanas de este país estos corruptos, estos delincuentes que quieren atornillarse a como dé lugar al poder por el simple hecho de estar en el poder y de robar tranquilamente? Porque ni siquiera estamos hablando, o sea, César Diesel tendría que ser echado de la Corte Suprema de Justicia porque está metido con su hermano hasta el marote con el tema este de Carza, con el tema este de la mafia de los pagarés, con los 226 millones que se pasaron robándole. Y por supuesto me va a decir, fíjense que ahora se piden datos de Carza y aparecen, por supuesto, los lacayos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y dicen, no, nada de transparencia, no a la transparencia. No, todo en el oscurantismo, todo en el secretismo. Y ahora que los votos de vuelta vuelvan a ser secretos en la Corte Suprema de Justicia. El secretismo, el oscurantismo es el prólogo, es la previa, es el preludio de la corrupción y de la impunidad. Todo lo que se hace entre cuatro paredes, generalmente, y lo que tiene que ver con gestión pública, cosa del pueblo, y que se hace en cuatro paredes, es para joderla al pueblo. Por eso es cosa pública, república, democracia, poder del pueblo. ¿Ok? Demasiado claro es. O sea, y si en cuatro paredes, para que no sea visto por el pueblo, para que no sea escudriñado por el pueblo, para que no sea auditado y controlado por el pueblo, resulta que estas autoridades comienzan a hacer sus contubernios, sus connivencias, no es para favorecer al pueblo. Se dan cuenta cómo, y el caso de Hugo Chávez es espectacular, se dan cuenta cómo uno puede llegar a través de la democracia, legítimamente puede llegar a un puesto, a un cargo. Así, no, pero es legítimo como llegó Víctor Ríos a su cargo. Claro que es legítimo. Hizo todo, pasó por el Consejo de la Magistratura, le eligió la Cámara de Senadores, hizo todo lo que tiene que hacer. Claro que su llegada como ministro de la Corte Suprema de Justicia fue legal, legítimo, democrático, no sé cómo llamarle, institucionalista, republicano. Eso sí, así como llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, fue democrático, llegó con los votos. Pero una vez en el cargo, estos se convierten en usurpadores del cargo. Esa no es la realidad. A partir de ahora, Víctor Ríos va a tener su salvoconducto del resto de su... Porque es simpático, ¿no? Porque entre ellos mismos se dicen, yo te doy a vos, vos me das a mí, y todos acá nos quedamos inamovibles y somos todos parte de esta cofradía de delincuentes, criminales y bandidos que hoy forman parte de la Corte Suprema de Justicia. Si no, vean ahí el tema de César Diesel, Oscar Diesel, etcétera, Benítez Riera, Alberto Martínez, que le blanqueó al bandido al que tiene que estar en la cárcel, que ahora quiere ser candidato a intendente de Asunción. Alberto Martínez Simón fue el que le blanqueó a Carlos Pereira, que tendría que estar en la cárcel por lavador de dinero, cómplice de Darío Messer. Darío Messer casualmente está condenado en Brasil por lavador de dinero de lo que lavó acá, pero acá resulta que su cómplice está tranquilito. ¿Quién le blanqueó? Alberto Martínez Simón. Vean
la resolución de Alberto Martínez Simón. Vean lo que dictaminó. Está ahí. Le blanqueó. Entonces, por eso yo digo, paréntesis nomás, y tengo sustento para decir, por eso yo digo que Carlos Pereira, que ahora quiere ser intendente de Asunción por los Colorados, guau, de consenso, por eso que yo digo que Carlos Pereira es un impune lavador de dinero. Él tendría que estar en la cárcel. Y falta, o sea, solamente hay que leer el escrito que le hizo Alberto Martínez Simón para tratar de blanquearle a Carlos Pereira. Entonces ahí te das cuenta que fue blanqueado. Entonces es un impune lavador de dinero. Esa es la realidad. Y quedó ahí, embotado, todo ahí guardadito, escondidito, que esto lo otro. Entonces, eso es lo que quieren hacer estos delincuentes criminales de la Corte Suprema de Justicia. Se dan cuenta que cada uno tiene su cuatiaba ahí, no sus muertos escondidos en sus placares. Esa no es la realidad. Y por supuesto buscan atornillarse, pero para nada bueno para los ciudadanos de la República del Paraguay. Entonces, esto que está haciendo este liberal, encima liberal Yeuma, esto que está haciendo el opositor Víctor Ríos, que era ya ocurre que hay opositores, ya ocurre que hay políticos y opositores que van a la Corte Suprema de Justicia y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, etcétera. Cierto es. Yo fui el primero que defendió eso porque es real, esa comparación es real. Hay políticos de Estados Unidos que, bueno, salieron a la política y se presentaron para ser ministros de la Corte Suprema de Justicia y hoy son los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Pero dejaron de ser políticos y obran con notoria honorabilidad. Son señores jueces, son señores fiscales, son señores ministros. Cosa que acá, desde el momento en que un guanaco como Víctor Ríos le mintió al Senado de la República del Paraguay diciéndole que él iba a salir a los 5 años y hoy busca atornillarse, eso atenta directamente con el requisito que se requiere para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia y dice taxativamente la Constitución Nacional. Por eso, cuando quieren hacer letra muerta de lo que dice la Constitución Nacional, cuando no le hacen ahí, le hacen correr la coma, le hacen dibujitos, le hacen una flechita, etcétera. Acá está muy claro. Son requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia, bla, 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 y gozar de notoria honorabilidad. ¿Qué notoria honorabilidad va a tener un tipo que le mintió asquerosamente al Senado de la República del Paraguay y hoy busca atornillarse vitaliciamente en la cofradía de estos delincuentes, de esta cueva de ladrones que se convirtió en la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay? ¿Ok? No hay notoria honorabilidad ahí. Entonces, si los parlamentarios de la República del Paraguay tuviesen algo de peso específico y algo de masa gris en el cerebro y de patriotismo sobre todo, tendrían que decir, no, este ministro tiene que salir porque ese engañó a uno de los poderes del Estado, mintió a uno de los poderes del Estado, mintió al Parlamento, al representante por esencia del pueblo. Dijo que a los 5 años se iba a retirar y no se retira, mintió. O sea, ¿qué notoria honorabilidad tiene a partir de ahora Víctor Ríos? Víctor Ríos a partir de ahora técnicamente se convierte en un usurpador de un cargo público. Ah, no, pero es legal porque acá le firmaron sus otros compañeros de la Corte Suprema de Justicia. Son todos delincuentes. Los de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser echados a patadas. Yo creo nomás que en el 2028 se van a jugar varios partidos. O sea, varios juegos. Uno de ellos tiene que ver evidentemente con destartalar este círculo vicioso de la corrupción y de la impunidad.
¿Cómo se destartala? ¿Cómo se destroza ese círculo vicioso? Dejando de alimentar ese círculo vicioso. ¿Y cómo se alimenta? Con ministros de la Corte Suprema de Justicia corruptos. Entonces, vos necesitas limpiarle a los 9 nomás. Vas a ver cómo por un buen tiempo se van a alinear todos los de abajo. Para mí, los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia deben ser echados a patadas. Y si pudiesen terminar en la cárcel, deberían de terminar en la cárcel. Como muestra para el pueblo paraguayo de lo que son. Porque hoy, después de los 5 años que se atornillan cada uno de estos ministros que llegan genuinamente, que llegan legalmente como ministros de la Corte Suprema de Justicia después de 5 años. Todo lo que están después de 5 años hoy en la Corte Suprema de Justicia son simplemente usurpadores de cargos públicos. Eso nomás es la realidad. Va a decir, no, pero nosotros mismos pues, interpretamos la disposición constitucional y nosotros mismos leemos e interpretamos y decimos que para nosotros no es 5 años. O sea, ¿se dan cuenta lo loco que es esto? Ellos nomás decidieron. Y es más, hoy es más complicado porque acá supuestamente hay 3 poderes que supuestamente entre los 3 son responsables del Estado paraguayo y entre los 3 se manejan en independencia y control mutuo, control cruzado. Hey. Pero hoy vemos que tranquilamente el Parlamento, hoy en manos de los cartistas, no van a hacer nada con Víctor Ríos. Entonces Víctor Ríos, aparte de ser hoy un usurpador, y Gustavo Santander también, aparte de ser hoy un usurpador, resulta que van a ser marionetas del grupo político cartista. Van a ser dados. Van a ser dedos largos del grupo cartista. Porque les decís, ¿sabe que ustedes están en falta? Entonces ahora, yo no te voy a hacer ningún juicio político, pero vas a tener que trabajar para mí. Cuando yo te pida cosas, vas a tener que hacer. ¿Se dan cuenta cómo se va rompiendo y degenerando la institucionalidad de la República del Paraguay? Y hoy tenemos acá un caso bien concreto. El liberal Víctor Ríos. Y por supuesto aparecen toda esta... Ya creo que le escuché también a Celeste María decir, no, está mal, que esto lo otro. Sí, pero tienen que presentar un pedido de pedido de juicio político. Tiene que ser echado a patadas Víctor Ríos. O sea, por no cumplir, por no tener uno de los requisitos que exige para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, que es notoria honorabilidad. Pudo haber llegado legalmente ahí, constitucionalmente, de hecho, se cumplió todo. Pero a partir de los 5 años, a partir de que se atornillen después de 5 años, son simplemente usurpadores. Entonces, ¿ustedes creen que uno puede confiar en su justicia así, viendo que tranquilamente entre ellos se atornillan? Yo te firmo a vos, vos me firmás a mí, entre los 9 nos firmamos y hacemos acá la bicicleta entre los 9. Nosotros mismos interpretamos la Constitución Nacional y decimos que no dice 5 años, le vamos a poner un 7 dentro, adelante. Vamos a decir que hasta los 75 tenemos que estar ahí. Punto, terminó. Nosotros entendemos así el castellano. Es una joda, señores, es una joda. Simplemente eso. Y ya tenía que desarrollar otro tema, pero se me fue. No, se me fue el tiempo. Bueno, nosotros regresamos el miércoles, aproximadamente a las 18:30 horas aproximadamente. Gracias, hasta luego.